saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para aprender un poco más de cómo entender la Biblia. Previo, vamos a adorar al Creador, al Dios del cielo y tierra. Alabemos. Bendito, bendito eres, Padre de la gloria. A ti sea el honor, la gloria, por siempre, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia venimos a dar esta clase. El texto bíblico está en Génesis capítulo 9, versículo del 4 en adelante. Vea usted el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 4 en adelante. Le sugiero no cierre su Biblia. Esto es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Amén. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra. Te pido que mientras yo desarrollo esta clase, el Espíritu Santo abre mi vida, mi corazón, ponga palabra nueva en mi boca. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta clase que le he titulado Estableciendo el gobierno humano. Sí, hermanos, vamos a conocer esta nueva clase, porque específicamente este versículo contiene 6 aspectos. Ya hemos hablado en la clase anterior de unos aspectos, pero vamos a seguir, ya que contiene el 6º aspecto del pacto con Noé. Pero este pacto, Dios prohíbe comer la sangre de los animales. Sí, es prohibido. El Antiguo Testamento equipara la sangre con la vida. Si nosotros observamos el libro de Levítico, capítulo 17, 11, vamos a entender que este versículo se señala la función fisiológica de la sangre que es transmitido y se transmite la vida. Entonces, desde ese punto vamos a observar, porque el vocablo traducido vida es que significa alma, aunque muchas veces es traducido vida. Es probable que Génesis capítulo 9, 4, lo que estamos leyendo, sea un antitipo de las enseñanzas levíticas acerca de la sangre, que lo vemos en el capítulo 7, 27 de Levítico, como también lo vemos en el capítulo 17, 10 del mismo libro. Por lo tanto, el mandato de Dios es drenar la sangre. Oiga bien usted,
El mandato divino es drenar la sangre de todo animal que se ha de comer. Todo tiene que ser drenado, porque la vida está en la sangre y es de propiedad absoluta de Dios. El centro concreto de la prohibición es que el hombre puede comer carne. Claro que sí puede comer, siempre y cuando no tenga sangre. Es decir, la vida representada por la sangre. Es importante notar lo siguiente: el hombre no tiene derecho, entiéndalo bien, a tomar la vida, pues la vida es aquella parcela pequeña que le pertenece a nuestro Creador. Él es el dueño. El hecho es esto, hermanos. La vida, esa es la parcela. Pero hoy día, muchos favorecen a la práctica del aborto. Aunque muchos lo rechazan, es obvio, pues consideran que el aborto es terminar con la vida de un ser que es indefenso, que aún no ha nacido, de quitarle la vida, porque esta vida es propiedad del Dios Supremo, por lo que el aborto es totalmente contrario a la ley de Dios. Ahora, entendamos esto. Cuando vemos el versículo 9 de Génesis 9, versículos 5 y 6, nos menciona: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vamos a desarrollar esto. Hermanos, entendiendo que la sangre representa la vida y la vida le pertenece a Dios, obviamente, habrá que rendirle cuentas a Él, al Supremo, del derramamiento de la sangre. La Biblia nos dice y establece y expresa de una manera enfática: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, que lo menciona Génesis capítulo 9, versículo 5. Ahora, entendamos que el verbo demandaré, entienda bien, es un término legal. Dios es el juez y demanda o requiere el pago por esa transgresión de sus leyes, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 12, versículo 19. El pago de la deuda es seguro. Dios no lo pasará por alto. Ahora entendamos lo que vamos a explicar. Porque al parecer, hermanos, antes del diluvio, y entiéndalo bien, antes del diluvio no había un gobierno humano formal. La única excepción parece haber sido la autoridad, la cabeza en el hogar. Eso era lo único establecido. Mas no había leyes humanas, no había otras leyes que el hombre pudiera entender. Ahora recuerde, la violencia llevó a ser la característica de la sociedad antidiluviana. Por eso es que Dios lo eliminó. Acabó con toda esa gente que era violenta. Según parece, las declaraciones acerca de la sangre y del juicio venidero por su derramamiento tienen como su finalidad de la institución del gobierno humano sea establecida después del diluvio. Entiéndalo. Todo esto se establece después del diluvio, no antes del diluvio. Esto tiene que dar claro, incluyendo
la autoridad de establecer la pena capital. De muchos casos que haya derramamiento de sangre, aunque la forma particular del gobierno puede variar. El hecho es que el gobierno es establecido. Ahora, esa característica del pacto no ético es válido hasta el día de hoy, de acuerdo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, y también el libro de los Hechos, capítulo 15, 19 y 20. Las palabras del Señor, entienda esto, nos recuerda, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Usted lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 52. Usted lo puede ver, corroborar lo que le estoy hablando. Podrían referirse a la cuestión de la pena de muerte. Sin duda, es una enseñanza apoyada tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Queda claro sobre la base de este pasaje que la pena capital, a pesar de la oposición de muchos, estimados hermanos, no tiene el solo propósito de prevenir el crimen, aunque también cumple ese propósito, pero porque requiere que Dios la muerte de un animal que mata a un ser humano. ¿Por qué? Sin duda, hay una justificación divina por un crimen. Sí, hermanos. Ahora, de acuerdo al teólogo Herbert, dice con respecto a la pena capital: por consiguiente, la pena capital es divinamente ordenada. Esa enseñanza básica es establecida para salvaguardar adecuadamente a la raza humana. El hecho es de que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios, hace que la vida humana sea considerada una vida preciosa. El que asesina a un ser humano destruye obviamente la imagen de Dios. De ahí el mandato de Dios, ¿se acuerda usted? No matar, no matarás, que fue establecido en la ley de Moisés, porque cuando vemos la Biblia en el capítulo 9, 6 y 7 dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Obviamente, hermanos, la justificación bíblica de la doctrina de la pena capital, por lo tanto, yace que el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. La orden divina respecto a la orden capital es una regulación dada por Dios para enfatizar el valor de la vida humana a los ojos del Creador. Dios prohíbe el asesinato, esto tiene que quedar claro. Y quien asesine a un semejante se expone al castigo máximo por desobediencia. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 9, 7, aparece una repetición de Génesis 9.1, pero en realidad no lo es. Más bien es todo lo contrario. Veamos Génesis 9:6. Aquí contiene la prohibición divina de no destruir la vida humana, mientras que Génesis 9:7 registra el mandato divino de repoblar la tierra. La orden divina dada a Noé y a quien más y a sus hijos es: fructificad, multiplicaos, procread abundantemente, y estos mandatos de Dios se llevan a cabo únicamente mediante la unión entre el hombre y la mujer.
es decir, en matrimonio, que es lo establecido y lo establecido por Dios en el principio. Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 18. Ahora entienda esto. La ayuda idónea que Dios creó para el hombre fue una mujer, es decir, una esposa. Y separar una cosa, y serán ellos, tanto el hombre y la mujer, serán una sola carne, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahora, la multiplicación de la raza humana, por lo tanto, solo puede realizarse mediante la unión, ¿en qué? En matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora entendamos un poco más, porque ahora va a ver en el 9:8, Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17, van a ver pactos de Dios con Noé. Va a haber pactos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que establezco mi pacto con vosotros y vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal en la tierra. Ahora desarrollemos este punto. Dios hace una promesa a Noé, a sus hijos y a todos los seres vivientes. Observe esto con detenimiento, que él dirige sus palabras a toda la familia de Noé. Cuando antes Dios le hablaba directamente a través solamente de Noé. Pero en esta oportunidad Dios le habla a la familia completa. ¿Por qué? Porque lo hace coherederos con Noé en esta nueva etapa de la historia en la que comienza. Entienda, la misericordia mostrada por Jehová Dios a librar a Noé y a su familia del diluvio. Ha hecho que adoren a Jehová y ofrezcan sacrificio. Ahora, la aceptación de los sacrificios se ha convertido en la base de la prevención de otro juicio semejante. Ese hecho indica que la base de la bendición sobre Noé, a través del pacto noético, es en definitiva un pacto eterno de redención consumado en las edades pasadas, y que haya un cumplimiento histórico en el nuevo pacto, que será instituido mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Hermanos, entendamos esto también. Cualquier tristeza que Noé y su familia hubiesen podido tener por la antigua civilización y su punto de referencia de la gracia anterior, lo que es el paraíso, el árbol de la vida y otros, fue removida mediante la nueva visitación de la gracia soberana del Dios. Observemos esto. Las palabras del versículo 9 son enfáticas. Veamos que lo dice 9, capítulo 9, versículo 9. Nos dice, y aquí que yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entramos nosotros en este caso. Ahora entienda que la frase, he aquí, yo mismo establezco mi pacto. Esto sugiere que se trata de un pacto incondicional. Entienda el término, incondicional. De manera unilateral, Dios asume la responsabilidad de cumplir todas las estipulaciones del pacto hecho con Noé y con la humanidad.
Dios prometió que no habrá otra destrucción de la tierra mediante un diluvio. Y en el Nuevo Testamento anuncia que la destrucción de los tiempos finales, y en eso tiene que tener mucho cuidado, ya no va a ser por agua, ahora será por medio de fuego. Lo dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:7? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, algunos piensan que es posible que las aguas apunten a un juicio que se va acumulando y que otorga un periodo de advertencia y seguridad. Pero antes que las aguas se acumulen, el juicio será de fuego. Por el contrario, será súbito y será catastrófico. Y la única advertencia que lo dice será el anunciado a través de la palabra inspirada. Hay algunos teólogos importantes del aspecto con Noé que deben observarse. Vea usted estos aspectos teológicos. Número 1, el aspecto noético. Es el origen divino, de acuerdo a Génesis capítulo 6, versículo 18 o 9:9. Este pacto fue concebido, entiéndalo bien, concebido, diseñado y establecido, firmado y otorgado por el mismo Dios. Ese es el pacto noético. Pero también en el otro punto, o sea, observación número 2, el pacto con Noé tiene un alcance universal de acuerdo al capítulo 9:10, como la señal del arco iris, ¿se acuerda que hemos estudiado? Sus beneficios alcanzan a todo punto, que incluye a todo ser viviente, independientemente de la comprensión intelectual de su significado. La bendición procede de una bendición común y proporcionada un trasfondo para el cumplimiento de los pactos que tienen los propósitos teológicos de Dios, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 3:15 o el libro de los Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Observemos un tercer punto, esto es importante. El pacto con Noé es incondicional, recuerde, que nos habla en Génesis 9:9. No hay mandamientos condicionales, ni ninguna amenaza de que puedan perder los beneficios del pacto, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 3. El sello del pacto del arco iris confirma el carácter incondicional del pacto y excluye estrictamente toda cooperación humana. El arco iris es puesto por Dios, quien además ve y recuerda. Todo lo que acontece relacionado con el pacto depende de Dios, así como la circuncisión, que es una señal en el pacto abrámico. Vamos observando mejor esto, y no en un medio de transmitir bendiciones espirituales. El arco iris era solamente una señal del pacto con Noé. El cuarto punto a observar, el pacto noético es válido por los siglos de los siglos perpetuos. Ahora, pues su perpetuidad descansa sobre el carácter incondicional del mismo, es decir, sobre la iniciativa de la vida
de la divina gracia soberana. Observemos el punto 5. Esto es para que usted lo apunte y lo estudie. No es solamente para que lo escuche. El quinto punto a observar: es posible hallar un significado típico en el pacto noético. En la antigüedad el arco, y esto tome nota, era una arma para la batalla. Eso era lo que era el arco. En el pacto con Noé ocurre lo contrario, pues el arco es transformado en una señal de paz. ¿Se acuerda que lo usaban en las guerras? Ahora Dios lo pone, el arco iris, lo mira y es un pacto que tiene de paz. El hecho de que Dios mismo mira el arco y recordar su pacto, que era una experiencia gloriosa y viva de la gran verdad de que las señales de los pactos de Dios, en lo que ha puesto sus promesas, son vehículos reales de su gracia, sin tener un valor esencial, no solo con los hombres, sino también delante de Dios. Observemos lo siguiente, hermanos. El arco iris es entonces, por lo tanto, un tipo de la universalidad de la misericordia de Dios hacia el hombre. Noé fue el mediador de Dios en la bendición de la liberación del diluvio. Su nombre significa descanso o consuelo. Vea usted capítulo 5, versículos 28 y 29 de Génesis. En este sentido, Noé fue un antitipo de aquel que vendría a dar el verdadero descanso a su pueblo. Punto número 6. El pacto noético también contiene elementos escatológicos. A pesar del juicio, Dios protege la tierra con miras ¿a qué? Al reino terrenal del Mesías, que reinará en la tierra durante el tiempo del milenio. Veamos el pacto número 7 con Noé, que ilustra la fidelidad de Dios hacia las promesas mesiánicas dadas a Israel. Usted lo puede ver en el libro de Isaías, capítulo 54, 5 al 10, que son inmutables e inalterables, de acuerdo a Génesis 8:22. Las otras referencias del arco iris, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, aparecen en contextos similares en el libro de Ezequiel, capítulo 1, 28. Ahora, en resumen, hermanos, Génesis capítulo 9, 11 es una ratificación de la promesa de Dios. Pero hay 3 verbos que señalan el compromiso de Dios con Noé. Establece primero, mi pacto con vosotros. Es el pacto. Quiero explicarle, Dios no puede hacer pacto con el hombre, sino Dios hace pacto con Él mismo, porque Él es el único santo, el único verdadero. No hay hombre santo en esta tierra. También nos habla que no habrá muerte con aguas del diluvio. Otro punto, ni habrá diluvio para destruir la tierra. Ahora, a lo largo de la historia hubo inundaciones locales, sí, que han causado daño a poblaciones y se han destruido y seguirán apareciendo temporalmente en diferentes lugares, pero Dios no prometió que no habrá más diluvios, no tormentas, no diluvios como en los días de Noé. No va a haber más, no se va a repetir. La tierra presente será preservada para el juicio de los posteros tiempos. Esto debe tener presente. Y recuerde, los juicios futuros serán terribles.
Génesis 9 de 2 y 13 nos dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Recuerde este término, entre mí y la tierra. Porque todos los pactos tienen una señal. Por ejemplo, el señal del pacto abránico es la señal en la circuncisión. Vea usted capítulo 17, 11. También está la señal del pacto con Israel en el Sinaí, que es el día sábado. Éxodo 31, 13 y 14. Pero también está la señal del nuevo pacto, que es la copa, que simboliza la sangre derramada en el Calvario. Lucas 22, 20. Ahora, hermanos, hoy el arco iris es símbolo de paz, pero además de bendición. El arco que Dios ha puesto en las nubes es un recordatorio de que se cumplirá su palabra y que jamás volverá a ocurrir un diluvio universal. Ahora, el significado ilustrativo del arco iris es sumamente claro, pues generalmente ocurre después de una tormenta y se necesita que haya gotas de agua en la atmósfera y luz solar. De este modo, los rayos del sol que caen sobre las nubes negras muestran claramente la conquista de la gracia divina. Es así, hermanos, que es divina, que es soberana sobre el juicio, la gloria del arco iris sobre las nubes tenebrosas. Señalan a la postre la victoria del ministerio salvador del Hijo de Dios sobre la oscuridad de la rebelión humana. Véalo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahora, el pasaje que hablamos de Génesis capítulo 9, 14 al 16, contiene una reafirmación del compromiso de Dios de cumplir su palabra. Dios dejará ver su arco en las nubes, y el que mira el arco debe saber que Dios cumple fielmente su promesa. Y acordé de mi pacto. No sugiere que Dios se haya olvidado. No, lo he explicado en las clases anteriores, sino que es una expresión de una manera de decir que Dios nunca se olvida de lo que promete. El hombre sí se olvida, pero Dios nunca pasa por alto sus compromisos. Ahora observemos qué nos dice el capítulo 9, versículo 17. Dice así: dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Atentamente escuchemos. Este versículo, hermanos, resume de manera maravillosa y sencilla lo que Dios ha hecho por sus criaturas. El arco es sin duda una demostración gloriosa de su gracia, la gracia de Dios. Cuando seguimos observando, estudiando el libro de Génesis 6, 18, dice, y establece mi pacto contigo, Génesis 9, 17. Dios dice, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esto, hermanos, explica que el Todopoderoso se acordará siempre de su promesa. Dios jamás volverá a destruir la tierra mediante un diluvio. Esa es su promesa. El hombre puede ver la señal del pacto de Dios establecido de manera soberana e incondicional y puede confiar en el Dios que siempre cumple sus promesas. Él cumple. Usted cumpla
de vivir una vida honesta y honrada delante del Creador del cielo y tierra. Él es el supremo Dios. Un día estaremos cara a cara. ¿Cuál será las cuentas que hay que rendir? Le pido, hermano, que ahora que hay oportunidad de salvarse de ese fuego que vendrá, que será un fuego, huya por su salvación. Bendiciones.